Bienvenidos a un episodio más de Pisalud. En el marco del Día Mundial del Corazón decidimos hablar de este órgano vital tan importante para nosotros. Como invitado tenemos el día de hoy al cardiólogo Juan Carlos Ochoa. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura. Muy bien. ¿Y tú? También muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues te invitamos para hablar sobre todo sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿Tú puedes contarnos un poco qué es un problema cardiovascular? Sí, claro. Bueno, un problema cardiovascular y el problema cardiovascular más común conocido por la mayoría de la población es la hipertensión arterial. Pero todo aquello que afecte el funcionamiento del corazón se considerará un problema del corazón como tal, que puede tener su origen principal en el corazón o puede estar generado por alguna otra enfermedad, porque también responde a otro tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? La más común de todas es la hipertensión, es la mucho más frecuente, pero tenemos otro tipo de enfermedades como por ejemplo cardiomiopatías, arritmias, enfermedades coronarias, enfermedades valvulares, enfermedades del saco que protege el corazón, que en este caso es el pericardio. Básicamente de todas las estructuras del corazón podemos tener algún problema en él o inclusive combinaciones de ellos, pero la más común de todas es la hipertensión arterial. Esa es la que se dice que más del 50% de la población lo tendremos en algún momento de nuestra vida. Es una cifra bastante alta, Juan Carlos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que provocan que nuestro corazón falle de esta forma como para tener alguna de las enfermedades cardiovasculares que nos mencionas? Lo primero es nuestro estilo de vida. Sí, Okay. depende de nuestro estilo de vida. Si no hacemos ejercicio, si no llevamos una dieta adecuada, si fumamos, el alto consumo de grasas o carbohidratos, todo eso se consideran factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. También juega un rol importante la carga genética. ¿Sí? Si hay alguien con algún tipo de enfermedad crónica del corazón o de cualquier otro tipo de enfermedad, obviamente esos genes los cargamos nosotros y podemos desarrollarlos en alguna época de nuestra vida. Ok, y por ejemplo, en este tipo de enfermedades crónicas como, no sé, por ejemplo, la diabetes, ¿cómo debemos de cuidarnos para que estas enfermedades que ya vivimos con ellas no afecten a nuestro corazón? Es prácticamente lo mismo. Para que no te den, tienes que llevar un estilo de vida normal, lo más normal posible, lo más sano posible. Y cuando Ajá. ya lo tienes, igual, tienes que tratar de mantener una vida lo más sana posible. Reducción de peso, poca ingesta de sal, actividad física, dieta adecuada, no fumar, tratar de no tener colesterol o triglicéridos altos, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos factores que tendrás que controlar para que alargues la aparición de complicaciones por este tipo de enfermedades, porque con este tipo de enfermedades, tanto la hipertensión o la diabetes, tenemos complicaciones a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, el estilo de vida va a depender mucho para que tú presentes este tipo de complicaciones. Ok, investigando un poco sobre el corazón, encontramos un síndrome que nos pareció bastante peculiar desde el nombre, que es el síndrome del corazón roto. ¿De qué nos puedes hablar del tema? El síndrome de corazón roto tiene varios sinónimos. También se le conoce el corazón abombado o síndrome de Takotsubo. Este síndrome de corazón roto fue descubierto o nombrado así alrededor de los 90 en Japón. Eh, Se le llamó así, sobre todo se llamó Takotsubo, que es un término japonés, porque hay unas vasijas que utilizan los pescadores allá en Japón que usan para pescar pulpos y tienen un cuello angosto y un fondo ancho. Por eso se llama síndrome de Takotsubo, también conocido como abombamiento o síndrome del corazón roto. Ok, ¿qué causa este síndrome? Las causas no están bien definidas,
como tal. Creemos que es una descarga hormonal neuroadrenérgica de todo nuestro cuerpo. Me refiero a una liberación de ciertas sustancias que van a llevar a tu corazón a un estrés máximo. Ok, y entonces, ¿cuáles son los síntomas de este tipo de síndrome? Los síntomas son prácticamente iguales que un infarto. Las personas se pueden quejar de una opresión torácica de forma aguda, muy intensa, con sensación de muerte, o también solamente un episodio de falta de aire, pero muy intenso, con sudoraciones, la piel fría. Es una sensación muy, muy fea la que sientes. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo entre un ataque al corazón y un síntoma del síndrome del corazón roto? Es que realmente el síndrome de corazón roto también es un ataque al corazón. Tiene sentido. Sí, la diferencia con nosotros es el tipo de población que tiene este tipo de eventos. Y ya que nosotros llega a una persona al servicio de urgencias o a una institución o a un hospital o a una clínica con estos síntomas, lo primero que debemos de hacer dentro de todo el interrogatorio, la exploración que nosotros desarrollamos como cardiólogos o como urgenciólogos o como internistas o cualquier médico que tendría que tener la capacidad de hacerlo, es tomar un electrocardiograma. Y normalmente el comportamiento de ese corazón roto es idéntico a un infarto. Después de que nosotros lo diagnosticamos tal cual por el electrocardiograma, lo ideal es someter a la paciente o al paciente a un cateterismo cardíaco. Y la diferencia entre un infarto como tal y un síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo es que en el infarto las pequeñas arterias que se llaman arterias coronarias, esas sí tienen una obstrucción que no permite el paso de la sangre a través de ese vaso, de ese tubito, y obviamente la parte que está siendo afectada sufre y empieza a morir. Eso es un infarto. En el síndrome de corazón roto, la característica principal es de que todas las arterias están limpias, no hay ninguna obstrucción. Lo que sucede es que creemos que lo que pasa es un vasoespasmo. Si son de este tamaño, se hacen mucho más delgadas en el episodio de estrés máximo. Y eso disminuye el flujo de la sangre hacia el territorio del corazón, que va a ser la zona más distal, o sea, la punta del corazón, por eso se abomba. Pero realmente no encontramos algo que obstruya el flujo de la sangre. Ok, entonces así ya después cuando están viendo la evolución del paciente y haciendo todos estos estudios es cuando determinan o se puede diferenciar si fue únicamente un ataque al corazón, por así llamarlo, normal, o si viene de este tipo de síndrome. Uh-huh. Ok, ¿y qué personas o qué grupo poblacional es más propenso a tener este tipo de síndromes? Normalmente se ve más frecuentemente en personas mayores de 50 años y predominantemente mujeres. Más o menos una relación de 3-1, o sea, 3 mujeres versus un hombre que tienen este tipo de eventos. Eh, Normalmente asociado a una situación de estrés intensa. Llámese ganarte la lotería, perder todo tu dinero, un asalto, un ataque por un perro, una noticia muy fuerte, no sé, el fallecimiento de alguien que quieras mucho, por eso se le llama el síndrome del corazón roto. Eh, la ruptura de una relación de pareja, o sea, todo ese tipo de circunstancias emocionales son las que te pueden llevar a tener un síndrome de corazón roto. Y normalmente son mujeres, aunque también hemos visto este síndrome de corazón roto en personas de menor edad, mucho menos frecuente, pero sí, sí las hay. Hemos tenido, a mí me ha tocado ver casos de mujeres entre 30 y 45 años con síndrome de corazón roto. Bastante jóvenes. Y por ejemplo, ya una vez que lamentablemente tuvimos
un episodio y que nos dimos cuenta que tenemos este síndrome, ¿en qué momento debemos de consultar a un experto? ¿Saliendo de urgencias? ¿Nos tenemos que esperar? ¿No? ¿En ese momento nos consultan? ¿Cómo es este proceso? Bueno, lo primero es que en cuanto sientas eso, corras al hospital. Eso, no te esperes a ver si hay un cardiólogo o no. Tienes que correr a un centro de urgencias. Eh, Aquí en México existe algo que nosotros llamamos código infarto y prácticamente aplica para todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Hay algunos que manejan su propio sistema, pero en general aplica para todos. Entonces, en cuanto una persona siente esa opresión o esa sensación de falta de aire en agudo y asociado a algún evento de los previamente mencionados, lo ideal es acudir a un centro de urgencias donde inicialmente el médico abordará tu caso, te tomará un electro y con el primer electro es más que suficiente para saber si algo así está sucediendo en ese momento. O sea, lo puedes determinar de lo que tú llegas, de lo que sales o de donde estás a llegar al servicio de urgencias y de llegar a urgencias a que te hagan el electro, máximo deberían de pasar 10 minutos, 15 minutos para tener tu diagnóstico y poder determinar si eres candidato a un cateterismo. Si es así, también tienes cierto tiempo, lo más pronto posible, para que se te realice el cateterismo y determinar si es un síndrome de corazón roto o es un infarto como tal. Eh, También se toman exámenes de sangre, pero en este contexto no te esperas al resultado. En cardiología hay una frase muy sonada y nosotros llamamos tiempo es miocardio. O sea, entre más te tardes, mayor lesión vas a tener en tu corazón. Entonces, entre más pronto hagamos el diagnóstico, podemos salvar mayor cantidad de tejido de tu corazón. Ok, Entonces, no te debes de esperar, ve rápidamente al hospital. ok. ¿Este síndrome es curable o es controlable? Inicialmente se da tratamiento, como no lo sabes distinguir al inicio de los síntomas y ahí, cuando tienes el electro, se trata como si fuera un infarto. Igualito. Se le da toda la medicación que normalmente se le da a un infarto comúnmente. Cuando ya tienes el cateterismo y ves que se trata de un síndrome de corazón roto, el tratamiento va encaminado a estabilizar el funcionamiento del corazón. Un gran porcentaje de las personas que tienen síndrome de corazón roto se recuperarán al 100, pero habrá un pequeño porcentaje que no lo hará. ¿De qué va a depender? Nuevamente de tu estilo de vida y enfermedades asociadas en ese momento. Ok, entonces, por ejemplo, aunque este síndrome no es tan común o no es del día a día, sí lo podemos prevenir igual que el resto de las enfermedades cardiovasculares con un buen estilo de vida. Así es. Sí, puedes Perfecto. disminuir el riesgo de tenerlo. Ok, perfecto. ¿Alguna recomendación que le quisieras dar a nuestro público para cuidar ese órgano tan vital que nosotros tenemos? Sí. Nuevamente es tratar de llevar el estilo de vida más sano que se pueda. Eh, Otra cosa es la prevención, es muy importante para nosotros los mexicanos y se hace en muchas partes del mundo, es acudir a revisión independientemente de que tengas molestias o no. Hay ciertos ya lineamientos para cierto tipo de personas. O sea, si eres diabético, por lo menos deberías de tener una revisión anual con un cardiólogo. Si eres hipertenso, con mayor razón. Si no tienes ninguna enfermedad, no le haces. No importa, ve, revísate, no pasa nada, ya sea en una institución privada, ya sea en una institución pública, pero tienes que acudir a revisiones. Y obviamente eso también nos da tiempo de detectar problemas iniciales. Por ejemplo, la hipertensión que conocemos como el asesino silencioso, cuando una persona busca atención médica es porque ya hay un daño, ya hay una lesión a un órgano de tu cuerpo. Entonces, eso pudimos haberlo determinado desde antes y no verte en un momento más tardío. ¿Sí? Entonces, es muy importante la prevención en acudir a revisión médica. Puede ser con un médico general y si el médico general detecta algo fuera de lo normal, entonces te enviará ya sea a un internista o a un cardiólogo. Pero sí es muy recomendable las revisiones médicas. ¿Hay algún estudio de rutina que tengamos que hacer anualmente como para
ir midiendo, no sé, un electrocardiograma, un estudio de sangre? Hace algunos años, algunos 10 años, decíamos que después de los 40 años de edad tendrías que hacerte exámenes de sangre en general, que incluyera un perfil lipídico, un perfil de función renal y obviamente un electrocardiograma y al menos una radiografía para que fueras a una revisión anual y el médico que te atendiera pudiera determinar si hubiera alguna anomalía o no. Entonces, eso era hace 10 años que te decíamos que después de los 40. Ahora hemos visto desde los 35 años este tipo de eventos, entonces sí, la recomendación es hacerlo desde los 35 años de edad y más aún si en tu familia existen personas con este tipo de problemas. Con factores de riesgo. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Juan Carlos. Fue bastante ilustrativo el hablar en general primero de las enfermedades cardiovasculares y luego en particular de este síndrome tan peculiar que nos llamaba mucho la atención por el nombre, ¿no? Sí, es muy, muy, muy raro, pero sí, y difícil, a veces es difícil el diagnóstico inicial. Pero mira, qué bueno que bien lo pudiste explicar claramente cómo diferenciarlos, cómo se trata y que bendito sea la medicina, podemos curar la mayor parte de los casos. Sí, la mayoría se recupera al 100%. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Esperamos tenerte pronto en alguna otra emisión para hablar más sobre el corazón, su funcionalidad y más temas sobre cardiología. Gracias a ti, Laura, y gracias a Pisa por la invitación. Claro, aquí estamos a sus órdenes en lo que podamos contribuir y poder enseñar a la población a detectar mayores problemas. Perfecto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el episodio de hoy. Recuerden seguir a Pisa Farmacéutica en sus redes sociales y nos vemos el siguiente lunes. Bye. No se pierdan la próxima edición de Pisalud, el podcast al servicio de la vida.